He hablado recientemente de la sorprendente película, sorprendentemente vergonzosa, Hay motivo. Y me extrañó que no hubiera más críticas en internet, que es como decir en prensa escrita, porque todo tiene al final su reflejo en hemerotecas digitales. Asombrosamente hay muy pocas críticas, a pesar de que es una película, e incluso diría una película por llamarlo así, porque es un conglomerado de panfletos propagandísticos. Es una película que merece todas las críticas negativas e imaginables, y hay muy poco. Algo encontré en Twitter y había una mención a una obra mucho más reciente que podría considerarse perfectamente como Hay motivo 2, como la continuación, como la segunda entrega, como la venganza de esta película. Y tenía completamente inhibido el recuerdo, con razón, evidentemente. Recuerdo hace algunos meses haberme sorprendido, quizá algún año, porque acumulo enseño mi mesa de ocio más que de trabajo. Afortunadamente ahora es mesa de ocio, en otros tiempos fue de trabajo. Ahora estudio y me ocupo de lo que me apetece. Bien, pues sí, he hecho una pequeña pausa porque me parecía que estaba sonando el... no, bueno, da igual. Si viene el cartero o algo así, pues esto cobra un matiz más improvisado aún del que tiene. Decía que sí, he perdido completamente el hilo, no se pueden hacer cosas de día. De noche a uno no lo molestan, a no ser que vivamos en una dictadura, aquello famoso de que en una democracia sabemos que si llaman a la puerta a las 4 de la madrugada es el lechero. Bien, pues debería hacer estas cosas de noche. Tenía inhibido el recuerdo, sí, hablamos precisamente del olvido. Hace un tiempo, no sé cuánto, me sorprendí mucho por saber que había una nueva versión, un remake de Umberto D, protagonizado por Jean-Paul Belmondo. Y claro, a mí hacer Umberto D con Jean-Paul Belmondo me parecía como presentar el Holocausto, el musical. Holocausto, el musical. Lo que me llevó a ver si había habido algún holocausto. Sí que lo ha habido, no somos negacionistas. Algún musical sobre el Holocausto. En la página holocaustmusic.org, que no sé muy bien, .org y org, que tiene versión en español. Debería abrirme, porque ¿esto qué es? Una página entera dedicada a la música y el Holocausto. Bueno, pues hay una sección dedicada a homenajes musicales del Holocausto. Veo que tienen, por ejemplo, Ve hacia Egipto, Moisés. El compositor británico Michael Tippett escribió su oratorio, música y libreto Un niño de nuestro tiempo en 1900... O sea, un niño de nuestro tiempo, eso es... von sí, vamos, este escritor con tantas diéresis, pero que en realidad no las tenía en el nombre original. Ödön von Horvath, un niño de nuestro tiempo, es de Ödön von Horvath, que en realidad, como digo, se llamaba Edmund Joseph von Horvath. Nada de Ödön, eso de Ödön, claro, es que Ödön, vale, es la forma húngara de Edmund. Bien, un niño de nuestro tiempo, pues entiendo que no es una cosa sobre el Holocausto, sino que es sobre el periodo previo, efectivamente, es de 1939. Entiendo, aquí no lo dice. Da igual, no da muchos datos sobre el libreto, pero el título coincide con la obra de Ödön von Horvath. Lo que me importa es el comienzo. En los años que siguieron a la guerra, los compositores clásicos usaron el tema del Holocausto. Sus representaciones artísticas y homenajes
no solo recuerdan los hechos, sino que también plantean la relevancia del arte como herramienta visible para el comentario social y la protesta. Si bien Theodor Adorno afirmó en 1951 que escribir poesía luego de Auschwitz es barbárico, 2 años después, esto es una estupidez de Adorno infumable, es incontestablemente una estupidez. No solo es que se escriba poesía después de Auschwitz, es que se escribía poesía en Auschwitz, y gracias a que escribían poesía muchos pudieron sobrevivir medianamente mejor que si no escribieran. Esto es una estupidez de Adorno que ya me he ocupado alguna vez de contradecir, y de hecho en la Biblioteca Ideal hice una presentación de Adorno y ahora mismo no me acuerdo de lo que dije, pero intuyo que atacaría esta proposición de que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Esto es una estupidez. Y él mismo se contradijo, dice esta página. 2 años después elogió al compositor judío Arnold Schoenberg por su valentía para tratar el tema del Holocausto artísticamente en El sobreviviente de Varsovia. El efecto, esto es cita de Adorno, el efecto de El sobreviviente de Varsovia es poderoso, es una pieza complementaria de Guernica, de Picasso. Allí Schoenberg hizo posible lo imposible, se enfrentó al horror contemporáneo de la forma más extrema, el asesinato de los judíos en el arte. Esta obra debería ser suficiente para lograr el agradecimiento de una generación que lo despreció, sobre todo porque en su música manifiesta un sentimiento inexpresable que la mayoría reprimió. O sea, eso de no se puede escribir poesía después de Auschwitz. El propio Adorno se contradijo después. Bien, no hay nada que pueda llamarse, estaba viendo esto de Ve hacia Egipto, Moisés, no hay nada que pueda llamarse propiamente un musical, el estilo de Broadway, pero creo recordar que al final sí encontré gente con el suficiente mal gusto como para haber llevado los campos de concentración, no el propio nazismo, que eso desde luego lo hizo Lubitsch, y luego lo hizo imitando a Lubitsch Mel Brooks, Benigni, rozando, sí que llevó la comedia al Holocausto. Jerry Lewis fue el único que, pero no se atrevió a estrenar la película y al final medio se deshizo. Es lo más parecido a una comedia sobre el Holocausto. Luego Benigni, digamos que trató el tema con menos dureza que Jerry Lewis. De todas maneras, Völker Schlendorf hizo una película, El Ogro, El Ogro es como se tradujo en español, pero entiendo que en alemán, o creo recordar que no era así. Schlendorf. Bien, El Ogro en español, efectivamente. El título original era Da Unhold, y es de 1996. Pasó mucho tiempo hasta que se pudo hacer este tipo de películas sobre el Holocausto, y aún así Da Unhold no es... está basada en la novela de Michel Tournier y no es una comedia. El guion es de Jean-Claude Carrière, no es una comedia como lo era la película inédita y casi destrozada de Jerry Lewis. Muy parecido a esto, Jean-Paul Belmondo en Humberto D. Holocausto, el musical, es lo que me traigo entre manos, esta segunda parte de esta segunda entrega de Hay motivo. Si no es ya que es peor, porque ha pasado tiempo desde el Holocausto. Podemos hacer bromas sobre la peste negra, podemos hacer bromas sobre la matanza de Nicá, sobre la matanza de Tesalónica. Ha pasado tiempo, pero la comedia que nos traemos entre manos era contemporánea. Si yo tuviera que hacer un parangón, sería con aquel momento en el que la Alemania nazi estaba perdiendo la guerra,
Y alguien dirá, ya ha salido la comparación con la Alemania nazi, este rodeo con el Holocausto iba encaminado a eso. El mal absoluto que son los nazis. No, el mal absoluto, peor que los nazis, ha sido el Estado Islámico. Y somos sus socios vía Qatar. Así que no hace falta, si yo quisiera criticar al gobierno del PSOE comparándolo con los nazis, me podría ahorrar ese viaje simplemente recordando que somos aliados por imposición de Estados Unidos, de Qatar, y que Qatar es aliado del Estado Islámico, financia al Estado Islámico y apoya a los talibanes. Y los talibanes han vuelto al poder gracias a que Qatar estaba apoyándolos, dándoles cobijo, protegiéndolos. Así que no hace falta la famosa falacia ad Hitlerum, porque tenemos un argumento muy poderoso y real ad yihad. No hace falta, en las palabras semíticas, no hace falta declinar al yihad. Al yihad podemos hablar de la falacia ad yihad. Bien, pues sí, es perfectamente pertinente la comparación con el Tercer Reich, ese momento en el que la Alemania nazi está perdiendo la guerra, en realidad la ha perdido ya. ¿Y qué se le ocurre a esa mente brillante que es Goebbels? Están derrotados. No hay manera de que bélicamente Alemania levante cabeza. ¿Qué hace Goebbels? Pues un fiestón. Convoca a una multitud en el Palacio de los Deportes, en el Sportpalast, y da su discurso de la guerra total. ¿Estáis de acuerdo con la guerra total? Sí, dicen todos, como si fueran el público de los payasos de la tele. ¿Queréis pasarlo canutas? Sí, todos entusiastas y todos rutilantes y dando volteretas. A cada prohibición, a cada restricción, hay un aplauso, un vitoreo. Dice, por ejemplo, que es indecente que los jóvenes se paseen a caballo por el Tiergarten, o no me acuerdo de por qué jardín, creo que sí, que por el Parque de Fieras, por el Tiergarten. Y vamos a prohibir los paseos a caballo. Yo no sé, y todos bien, todos entusiasmados porque se prohíban los paseos a caballo. Pues los caballos ya se los habrán comido a esas alturas de derrota. Bueno, pues solo puedo comparar la serie Diarios de la Cuarentena con el discurso de la guerra total de Goebbels en el Palacio de los Deportes ante una derrota estremecedora. ¿Qué se hace? Pues un fiestón. ¿Y hasta qué punto estamos hablando de una catástrofe? Bien, voy a hacer una ilustración con Garshin. Tengo aquí las obras completas de Garshin, que en realidad esto es un volumen de maestros rusos y las obras completas de Garshin ocupan, yo qué sé, 60 páginas. Tengo las obras completas de Garshin y es muy pertinente leer el comienzo de El cobarde. La guerra no me deja un solo momento de reposo. Veo claramente que se alarga y es muy difícil predecir cuándo va a terminar. Nuestros soldados son, como siempre, unos soldados excepcionales, pero el enemigo también es muy fuerte, mucho más de lo que habíamos supuesto, y han pasado ya 4 meses desde la declaración de guerra. Esta es la causa de que no hayamos podido asestar todavía un golpe decisivo. Cada día que pasa, centenares de hombres son destinados al frente. No sé si se debe a mi estado nervioso, pero los partes de guerra anunciando el número de muertos y de heridos me deprimen más a mí que a los que me rodean. Los demás los leen tranquilamente. Nuestras pérdidas son insignificantes. Entre oficiales y soldados caídos en el campo de batalla suman 50 y los heridos 100. Se conforman al ver que son tan pocos, pero durante la lectura de esos partes, a mí, en cambio, solo me dejan imaginar escenas sangrientas. 50 muertos y 100 mutilados. ¿Pueden considerarse como una pérdida insignificante? ¿Por qué nos emocionamos tanto cuando los periódicos nos hablan de un asesinato con la muerte de una sola persona? ¿Por qué ante los cadáveres del campo de batalla no nos emocionamos
y excitamos tanto como ante una casa saqueada por los ladrones? ¿Por qué la catástrofe del dique de Tiligul, que costó la vida a un par de docenas de personas, conmovió tan profundamente a toda Rusia, mientras las insignificantes pérdidas en las líneas avanzadas de nuestro frente, que igualmente han costado la vida a unas cuantas docenas de personas, apenas nos llama ya la atención? Tuve muy presente esto cuando un día me levanté, día extraño, puse la televisión, me apareció contra mi voluntad las noticias, es algo que yo evito, las noticias, y especialmente eran evitables en el tiempo de la pandemia. Yo creo que tiene que haber gente con secuelas psicológicas e incluso psiquiátricas permanentes por la exposición a los telediarios en tiempo de la cuarentena. Un día vi el telediario de la primera cadena de televisión española, esa que ya no está manipulada porque ya no impera en ella Urdaci. Ese reinado de la mentira y el terror de Urdaci se desvaneció gracias a la victoria de los socialistas. Encendí el televisor, me apareció una simpática presentadora de televisión española, de la televisión española liberada, de la España libre, que decía: buenas noticias, solo 800 muertos más. 800 muertos, una buena noticia. Dijo una buena noticia. No hay mal que por bien no venga, como Franco cuando Carrero Blanco saltó por los aires, y eso fue lo que dijo ante el estupor de todos en el mensaje de Año Nuevo. No hay mal que por bien no venga. No lo consideró un mal la presentadora. Dijo: buenas noticias. Buenas noticias, solo 800 muertos, después de que Fernando Simón dijera que iba a haber como mucho un caso o dos, y todos leves, y no iba a pasar nada. Y todo el gobierno decía que no pasaba nada. Y Pablo Echenique, presumiendo de la etiqueta de científico, porque está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pablo Echenique llamaba fascistas, fake periodistas, a quienes suponían que esto podía ser peligroso. Esta nueva amenaza, este nuevo ente microscópico. Y aplaudía, con sus iconitos de plas, 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 aplaudía a Lorenzo Milá, porque Lorenzo Milá, con sus grandes y profundos conocimientos de medicina, decía que esto no era peor que la gripe de todos los años y que no había que alarmarse. Y aplausos para Lorenzo Milá. Su hermana, Mercedes Milá, atacó al doctor Cavadas, que desde luego demostró saber muchísimo más que Fernando Simón, lo demostró. Atacó al doctor Cavadas porque apareció con un atuendo de camuflaje, del estilo de camuflaje militar, y se centró en lo que llevaba puesto el doctor Cavadas. Y dijo que en estos tiempos no hacía falta nada, no hacían falta cosas que incitaran a la guerra. Que por cierto, hablando de guerra, así como en Hay Motivo cargaban las tintas contra el PP y decían que había que derrocar aquella tiranía por la gestión del Prestige, y ya hemos visto cómo han gestionado la gestión desastrosa, absolutamente desastrosa desde el principio hasta el final de una pandemia. ¿Qué han hecho? Es que el PSOE no lo ha hecho todo bien, sí. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué no ha hecho mal? Ha sido una gestión que frente a los hilillos de plastilina de Rajoy, desde luego Rajoy queda como un gran estratega. Todos los políticos son niños pequeños, son incapaces mentales, que cuando tienen un problema de verdad se echan a llorar y habría que devolverlos a la guardería. Eso es en todos los partidos. Ningún político está preparado para afrontar un problema de verdad. Eso, por supuesto. Rajoy con los hilillos de plastilina. Pero Rajoy con los hilillos de plastilina, ya lo digo, queda como no digo Alfonso X el Sabio, porque lo derrocaron. A los buenos políticos lo suelen derrocar, y los malos se alzan a base de traidores. Pero bueno,
qué sé yo, Gudea de Lagash, parece Gudea de Lagash Rajoy frente a Pedro Sánchez, que ni siquiera sabe ponerse una mascarilla. Lo ha hecho todo mal a lo largo de todo el camino y ha ido sembrando mentiras todo el tiempo. Mentiras o propaganda al estilo de Goebbels, de hagamos un fiestón porque estamos perdiendo, como esto de buenas noticias, solo 800 muertos. Yo me quedé con esa cifra, porque luego me dirán, no, os lo estáis inventando, esto no ha pasado. Claro que ha pasado. Buenas noticias, solo 800 muertos, cuando iba a haber 1 o 2. Garshin se escandaliza porque parezca una buena noticia que hayan caído 50, que haya habido 50 muertos en el campo de batalla, 50 muertos y 100 heridos. Nosotros hemos llegado al grado de anestesia moral, de aceptar que en televisión nos digan que 800 muertos son una buena noticia. Yo leo a Garshin y yo soy una persona instruida. Una persona analfabeta que no lea ningún periódico también recibirá esta noticia, 800 muertos, y dirá, ¿pero cómo van a ser 800 muertos una buena noticia? En cambio, la gente que se nutre de la prensa, me temo, que acepta esta mentira por verdad, que 800 muertos son una buena noticia. Y sigue aceptando, después de haber gritado no a la guerra cuando los aliados de Estados Unidos eran Aznar y sus ministros, siguen aceptando que a pesar de haber gritado no a la guerra, cuando Aznar era aliado de Bush, ahora que Sánchez es aliado de Biden, resulta que la guerra no es la guerra, que los francotiradores ucranianos que se pavonean de los jóvenes rusos que han matado en el frente son héroes, y aceptamos que portavoces del gobierno de Zelensky lleguen a nuestra televisión y digan ¡qué bien! Los nuestros han matado a tantos rusos, y lo celebremos. Después de haber dicho no a la guerra por petróleo, ahora resulta que la guerra por gas sí está bien. No a la guerra por petróleo, que era lo que tenían escrito en sus camisetas San Juan y este actor que se pasó de izquierda y lo marginaron, Willy Toledo. Willy Toledo y Alberto San Juan tenían en sus camisetas no a la guerra, guerra no más guerras por petróleo. Pues resulta que esta guerra sí es santa y justa, la guerra contra la dictadura de Putin, la guerra contra la dictadura de Saddam Hussein, no. Guerras por petróleo, no. Guerras contra la dictadura de Putin. Guerras por gas, sí. Sigue diciendo Garshin. Hace unos días un estudiante de medicina llamado Ilvov, buen amigo mío, por cierto, y con quien suelo discutir sobre la guerra, me dijo: en fin, mi querido pacifista, ya veremos cómo lleva usted a la práctica sus humanas teorías cuando lo metan dentro de un uniforme y le obliguen, quiera o no, a disparar sobre sus semejantes. A mí no me mandarán al frente, Vasily Pietrovich, estoy destinado a la última reserva. Pero si la guerra se alarga, llamarán incluso la última reserva. No se crea tan seguro, amigo, pues también le llegará su turno. Bueno, yo creo que si en Ucrania no están usando ya niños soldados, poco les falta. Y sin embargo está bien, porque esa guerra es santa y justa, aunque nosotros no participamos, sino que regalamos armas. No, las vendemos. Las regalamos. Y luego encima Zelensky se queja y el embajador ucraniano en España se queja porque dicen que con eso no tienen ni para un día. O sea, encima se quejan. Pero esta participación en la guerra de Ucrania, regalando armas, esta participación en la guerra de Yemen, siempre con los aliados de Estados Unidos, siempre con esa dependencia, siempre con el ser lacayos del imperialismo. El PSOE y Podemos son lacayos del imperialismo y regalan armas a Ucrania, venden armas a Arabia Saudita para que las usen en Yemen. El gobierno sigue cohesionado. No han dimitido en bloque los diputados de Podemos porque se hayan contradicho las aspiraciones del Frente Polisario regalando el Sáhara a Marruecos,
o porque se participe en guerras imperialistas como la de Arabia Saudita en Yemen o la de Ucrania contra Rusia, que son dos potencias imperialistas. Es una guerra tan inmoral como la Primera Guerra Mundial. Ahí quienes están combatiendo es la Unión Europea con su títere ucraniano y el imperialismo ruso de toda la vida, el imperialismo de los zares, de Stalin, de la Unión Soviética, ahora Putin. O sea, es el imperialismo de siempre y la Unión Europea, comandada por Alemania, que es la que sufre el corte de gas, pues es el imperialismo germánico de siempre, porque comanda Alemania. Aquí no hay una lucha del bien contra el mal, como podía considerarse que había en la Segunda Guerra Mundial, aunque ese bien era Stalin. Pero bueno, en comparación con Hitler, admitámoslo. Pero aquí lo que tenemos es la vieja guerra entre imperios, ya lo digo, tan inmoral, una guerra tan vana, tan innecesaria como la Primera Guerra Mundial. Y si lo de Irak era una guerra por petróleo, esto es una guerra con gas. Pero no es inmoral, no hay motivo para hacer una película, sino todo lo contrario. Resulta que el gobierno toca una campana y acuden, como en Dumbo, los payasos bomberos. Acuden al rescate y hacen esto: Diarios de la Cuarentena, año 2020. Tengo aquí la página de Radio y Televisión Española, que contiene estos capítulos, que a mí me parece que son demasiados. Vamos a ver cuántos llegaron a hacerse en 2020. 8 capítulos. Demasiado me parece. Todos ellos de una media hora. El más corto dura 24 minutos. 24 minutos. Muchos me parecen. 8 capítulos me parecen demasiados. Vamos a ver cómo lo presenta Radio y Televisión Española. Lo que antes era A la Carta y ahora se llama Play, y durante un tiempo se llamó Plays, me parece. Bueno, Diarios de la Cuarentena 2020. Voy a leerlo tal como está. Voy a leer el párrafo de presentación tal como consta en la página de Radio y Televisión Española. Sinopsis: una sitcom semanal de 30 minutos de duración que muestra cómo es la convivencia llevada al límite y un reflejo realista e íntimo de lo que ocurre en nuestras casas durante el confinamiento. Sitcom semanal de 30 minutos de duración que muestra cómo es la convivencia llevada al límite y un reflejo realista e íntimo de lo que ocurre en nuestras casas durante el confinamiento. Idea original y producción de la serie, de Álvaro Longoria. Ficha técnica: emisión, fuera de emisión, gracias a Dios. Dirigido por Álvaro Fernández Armero, David Marqués, producido por Álvaro Longoria. Y ahora recordemos estos nombres, recordemos el reparto. El reparto de esta serie debería ser una lista negra peor que la de los cineastas de Hollywood que participaron en la confección de listas negras de autores antiamericanos, según los presupuestos macartistas. Primero hicieron listas negras de supuestos comunistas y luego, finiquitado el macartismo, entraron en las listas negras aquellos soplones que habían acabado con la carrera de tantos cineastas colaborando con el macartismo. Estos actores deberían estar más marginados que Elia Kazan, y desde luego no creo que llegue Martin Scorsese a darles un abrazo. Estos actores son Cecilia Gessa, Carlos Bardem, porque era el Bardem que había más a mano, Fernando Colomo, Carlos Areces, Gorka Ochoa, Adrià Collado, Montse Pla, Víctor Clavijo, Mónica Regueiro, Fele Martínez, Cristina Alarcón, José Luis García Pérez, Carmen Arrufat, Petra Martínez, Juan Margallo, Mariona Rivas, Javier Botet, Raúl de Torres, Jani Madrileño, José Luis Alcaine Bartolomé, Álvaro de Iscar, Javier Bermejo, Susana Muñain,
Alfonso G. Aguilar. Bien mirado, no hace falta poner en la lista negra a ninguno de estos actores para acabar con sus carreras, ya lo han hecho ellos solos. Equipo técnico, Álvaro Fernández Armero, guión, había guión. David Marqués, había 2 guionistas.